Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Marduk Germán, que trabaja como gerente de planta en una empresa que se dedica a dos negocios principales: sistemas de entretenimiento y comunicaciones militares, y sistemas de control de acceso y transportación, así como sistemas inteligentes de control y tráfico. A continuación, mis compañeros Lisette Germán, Carolina González, Matías Machuca y su servidora Yasmina Costa le haremos una serie de preguntas para saber más acerca del puesto de gerente. Esta entrevista cuenta con preguntas específicas que nos ayudarán a tener un mejor análisis y comprensión del tema. La pregunta 1 es: ¿cómo fue el proceso y cuánto tiempo le tomó llegar a la posición donde se encuentra actualmente? Bueno, fue evidentemente un proceso largo hasta cierto punto, alrededor de 15 años de haber empezado mi carrera profesional, haber pasado por diferentes posiciones, desde ingeniero de manufactura, supervisor de ingeniería, subgerente de ingeniería y calidad, entre otras diversas funciones, hasta llegar a ser gerente de planta. Obviamente es un proceso largo de aprendizaje y de múltiples experiencias en diferentes áreas para poder llegar al punto donde ya puedes administrar una planta completa. ¿Cuáles son las habilidades principales de un gerente? Definitivamente las habilidades principales de un gerente deben ser el liderazgo, el tener la claridad de las metas de la empresa, del corporativo, para poder desarrollar una estrategia a nivel planta y los métricos asociados a esa estrategia, para que obviamente sea fácil el ver el cumplimiento de esa estrategia a través de los métricos, y obviamente siempre saber identificar las necesidades de los clientes, porque definitivamente vas a ser tan fuerte como empresa a medida que des un buen servicio a tus clientes internos y externos. ¿Cuáles han sido algunos de sus éxitos o cambios positivos que ha logrado como gerente? Bueno, obviamente considero que uno de los éxitos profesionales que he tenido ha sido el lograr transformar una operación, es decir, una empresa que tenía mucho tiempo ya básicamente en una zona de confort. El haber llegado a esa empresa, el empezar a cambiar la mentalidad, la estrategia de trabajo, el definir métricos que definan la estrategia hacia dónde va la compañía, el coachar a los diferentes miembros del staff para poder cambiar la mentalidad de siempre lo hemos hecho así a una mentalidad de cómo lo hacemos mejor, y seguir trabajando sobre una estrategia de mejora continua para servir a los clientes. ¿Qué es lo que hace para inspirar a los demás? Creo que para inspirar a los demás definitivamente tienes que predicar con el ejemplo. Muchas veces como líder, como gerentes, se plantean estrategias muy bonitas en el papel, pero no se llevan a cabo porque como líder, como gerente, no predicas con el ejemplo, no te aseguras que las cosas sucedan, no te aseguras que las cosas lleven el seguimiento correcto para que se terminen a tiempo y forma. Entonces definitivamente una de las mejores maneras de influenciar a los demás es predicar con el ejemplo, que la gente vea que las cosas se pueden hacer mejor de manera consistente. Puedes llegar a un escalón y plantearte el siguiente objetivo, y si lo predicas con el ejemplo, si haces lo que dices, obviamente influencias a las demás personas. Ahora la pregunta 5. ¿Se considera una persona de liderazgo y por qué? Definitivamente estoy convencido que tengo las habilidades de liderazgo, principalmente porque siempre trato de involucrarme cuando hay una situación desfavorable, entender el problema, el recabar los datos del problema, el escuchar a las personas que están trabajando para resolver el problema y poder orientarlos en base a una experiencia previa o a la experiencia en general que uno tiene. Cuando te involucras con las personas, cuando las escuchas, cuando les das una opinión, un consejo, evidentemente es una manera
de seguir aprendiendo de ellos y al mismo tiempo aportar tu experiencia como líder. Entonces, las personas lo toman como una actitud de liderazgo cuando te involucras para ayudarles a resolver los problemas. ¿Cuáles son los principales conflictos o retos que tiene que resolver? ¿Cómo los resuelve? En cualquier organización, y primordialmente en cualquier organización de operaciones o manufactura, siempre hay retos todos los días. Siempre que tratas de anteponer al cliente como tu prioridad número uno, siempre vas a tener retos con materiales, con la gente, con maquinaria. Entonces siempre una buena forma de tratar de anticiparte a esos problemas que pueden repercutir en una falta de servicio o una baja de servicio con tu cliente es tratar de tener métricos que te den datos para actuar de una manera proactiva y no de una manera reactiva cuando ya sucedió el problema. Creo que retos siempre va a haber, por eso existen ciertos puestos de liderazgo en las organizaciones, siempre va a haber problemas que resolver, pero a medida que trabajes en actuar de forma proactiva, esos retos se van a seguir siendo menores al transcurso del tiempo. ¿Qué es lo que más estima de su trabajo como gerente y lo que más le gusta de ser gerente? Lo que más valoro de mi trabajo como gerente es que tengo la oportunidad de trabajar directamente con muchas funciones en el corporativo, con muchas otras plantas dentro de la misma compañía en todo el mundo. Tengo comunicación constante con gente en diversos países. Eso es muy bueno porque te da la oportunidad de seguir aprendiendo. Aprendes en general de cómo se maneja el negocio en otras culturas, en otros países. Aprendes de la misma cultura y de muchas cosas de esos colegas en otros países. Y lo que más me gusta de ser gerente es que tienes la oportunidad de interactuar con muchísima gente de todas las funciones y puestos dentro de la organización, lo cual te permite seguir aprendiendo todos los días de esas personas. ¿Cuál es uno de los consejos que nos podría dar en base a su experiencia como gerente? Un consejo que yo podría darles es que aprendan a vender sus proyectos una vez que estén ya desde la etapa estudiantil, sobre todo la parte de hacer proyectos o de ser emprendedores. Es muy, muy importante el saber vender esos proyectos. Una vez que ya estás en la etapa profesional, agarrando experiencia profesional, es sumamente importante que si ustedes generan un proyecto positivo para una organización, encuentren la manera de que ese proyecto tenga visibilidad, ya sea que están ahorrando una cantidad significativa de dinero a la empresa o que están mejorando un métrico significativamente de calidad, de entregas al cliente, de costos, de seguridad, cualquiera que sea el métrico que estén mejorando con su proyecto. Busquen la manera de que esa información suba a los siguientes niveles en su empresa, en su corporativo, porque a medida que vas teniendo visibilidad con los proyectos es como se te abren otras oportunidades en el futuro. Agradecemos muchísimo su participación en esta entrevista. El haberlo escuchado definitivamente nos hizo tener un mejor conocimiento acerca del puesto de gerente y comprender que la labor que se realiza requiere de esfuerzo y el constante enfrentamiento de retos. Sin duda, usted, Marduk Germán, lo hace ver como algo muy emocionante. De nuevo, muchas gracias.